Ya, sigo leyendo. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas los mandamientos, pero si eres transgresor, si eres desobediente de los mandamientos, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de los mandamientos, el que no es circuncidado pero guarda los mandamientos, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso pero obedece perfectamente los mandamientos, te condenará a ti, que con la letra de la Torá y con la circuncisión eres transgresor de la Torá, de los mandamientos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón. Y aquí empieza a aparecer qué significa la circuncisión del corazón. Ya, y la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de nuestro Padre. ¿Qué ventaja tiene el judío o qué se aprovecha de la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra, los mandamientos, la ley, todo de nuestro Padre Elohim. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de nuestro Padre para con su pueblo? De ninguna manera. Antes bien sea nuestro Padre veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado y tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de nuestro Padre Elohim, ¿qué diremos? ¿Será injusto nuestro Padre Elohim que da castigo? ¿Hablo como hombre? De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría nuestro Padre al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de nuestro Padre abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, entre paréntesis, cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Ya. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Escucharon? A los judíos y a todos los gentiles están bajo la ley del pecado y de la muerte. Judíos y gentiles, todos están bajo la ley del pecado y la muerte. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a nuestro Padre. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo verdadero, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. No hay temor de nuestro Padre delante de sus ojos. ¿De quiénes? Judíos y gentiles. Y estos textos el apóstol lo está sacando de Salmos, Salmo 14, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Isaías 59, Salmo 36. Pongan atención. No hay temor ninguno, ni judíos ni gentiles. Pero sabemos que todo lo que la Torá dice, lo dice a los que están bajo la Torá, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio. Todo el mundo quede bajo juicio. Todo el mundo quede bajo este decreto. ¿Cuál? La ley del pecado y de la muerte. El enemigo. Todos gobernados por él. Ya que por las obras de la Torá, ningún ser humano será justificado delante de nuestro Padre. Porque por medio de la Torá, de los mandamientos, es el conocimiento del pecado. Sí, porque dice, no codiciarás, no adulterarás. Y esta Torá, ¿no es cierto?, trae luz y te descubre. Aquel que está adulterando y te dice, no lo hagas. Pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de nuestro Padre Elohim, testificado por la Torá y por los profetas, anunciado por la Torá y por los profetas y por los salmos. ¿Vio? Y aquí lo está hablando. La justicia de nuestro Padre por medio de la fe en Yahshua, por medio de la obediencia para todos los que creen y obedecen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de nuestro Padre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de nuestro Padre.
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Mashiach Yahshua, a quien nuestro Padre puso como propiciación por medio de la obediencia en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la obediencia de Yahshua. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál Torah? ¿Por cuál mandamiento? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la obediencia. Ya. Y aquí, ¿no es cierto? Aquí ya se transforma la Torah, ¿no es cierto?, en la obediencia mediante el Ruach. Concluimos pues que el hombre es justificado por la obediencia sin las obras de la Torah. ¿Es Elohim solamente Elohim de los judíos? No, es también Elohim de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque nuestro Padre Elohim es uno, y Él justificará por la obediencia a los de la circuncisión y por medio de la obediencia a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la Torá? En ninguna manera, sino que confirmamos los mandamientos. Ya, está escrito. Entonces, ¿qué viene a ser nuestro Padre Yahweh? Porque de tal manera Él amó a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Viene a salvar, a justificarlo por medio de la Torah viviente. Él viene a establecer, ¿no es cierto?, un término. ¿De qué? El término de la ley del pecado y de la muerte. El que entró por Adán. Porque aquí bien clarito dice, judíos y gentiles, todos aquellos que andan hablando, ¿no es cierto? Dice que este término, que no hay que guardar los mandamientos, hay un grave desconocimiento e ignorancia. Porque aquí el apóstol está hablando clarito. Esta ley está en los judíos y en los gentiles. Todos, 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 y sin excepción. Es por eso que nuestro Melech le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Ya no, ya no. Tienes que nacer de nuevo. Y tienes que nacer del agua y del Ruach para poder entrar a su pueblo. ¿Y qué le dice nuestro Melech a su pueblo? Vosotros no sois hijos de nuestro Padre. Vos sois hijos de vuestro padre, el diablo. Porque en vosotros está la ley del pecado y de la muerte, y eres gobernado. Y yo soy el que vengo a poner término a ese. Yo soy el que vengo a dar el término por la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre viene a darle un término a la ley del pecado y de la muerte. No viene a darle término a la Torá, sino que viene a resaltarla. Como dice aquí, luego por la obediencia o por la fe invalidamos la Torá, los mandamientos, en ninguna manera, sino que confirmamos los mandamientos, la Torá. Está hablando el apóstol Pablo. Entonces algunos dicen, no, si fue eliminado, él vino a hacer todo por nosotros y que él vino. No, 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 no. ¿Alguno quiere ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo. ¿Alguno quiere seguirme? Renuncia a todo y niéguese a sí mismo. Y vamos al sacrificio. Porque yo soy el que vengo, ¿no es cierto?, a darle término a la ley del pecado y la muerte. Y la única forma que nuestro Padre le viene a dar término, los requisitos o la metodología que de nuestro Padre del reino de los cielos es a través de su Hijo. Él viene a dar término a la ley del pecado y de la muerte. No a la Torá. Si Él es la Torá. Lo he dicho un montón de veces. Él es la Torá. Salió de su boca. ¿Qué es lo que tenía que hacer solemnemente nuestro Melech ahí en el libro de los Hebreos? Porque nuestro Padre también a darle término. ¿Y dónde se produce el término que le vence y quita al enemigo? A través de la obra del sacrificio, a través del derramamiento de su sangre, a través de su muerte y su resurrección. Y nuestro Padre le dio un poder que es sobre todo poder, un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de su Hijo amado, nuestro Melech Yahshua HaMashiach, se doble toda rodilla y toda lengua, todo, todo. Entonces nuestro Melech viene para acá y a través de la ley del espíritu de vida que se produce mediante la resurrección, saca, ¿no es cierto?, una ley mayor gloriosa y quita la ley del pecado y de la muerte. A ese vino a darle término. Bendito es nuestro Padre. Él nos concede este entendimiento glorioso. Él nos concede estas maravillas del conocimiento, entendimiento y comprensión para conocer la Torá. Y muchos en ignorancia andan hablando cosas que no son. Miren, y yo les voy a mostrar un solo versículo que está equivocado y no lo escribieron, no lo completaron los traductores. Miren, en el capítulo 6 del libro de los dispersos en Roma, el versículo 14 dice así: porque el pecado, esta ley del pecado y de la muerte, no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque ya se produjo acá en el 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados en Mashiach Yahshua hemos sido sacrificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó a los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la resurrección, una vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado o sacrificado juntamente con nuestro Melech, para que el cuerpo del pecado de éste sea destruido, a fin de que no sirvamos más a la ley del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Y mire lo que dice acá, verso 14 del 6. Porque esta ley del pecado, esta desobediencia, esta transgresión, no se enseñoreará ya más de nosotros, pues no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia de la ley del espíritu de vida. ¿Vio que aquí no completaron? Pongan atención. Porque ya no estamos bajo, ¿no es cierto?, ya los que han sido sepultados y los que han sido resucitados, ya fue quitada la ley del pecado y la muerte. Fuera. Y viene el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida de Mashiach Yahshua, el reino de los cielos a través de la obra del sacrificio en el madero. ¿Qué vino a darle término, a darle fin a ese que entró? A ese que entró por Adán, es decirle, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. ¿Y cuándo comenzó eso? Cuando cuando nuestro Padre introduce a su Hijo al mundo. El enemigo andaba desesperado. Herodes quería matarlo de una u otra forma. Por medio de este espíritu. ¿Ah? Lean las escrituras. Quería puro matar. Y como no la halló, empezó a matar, ¿no es cierto?, a todos los niños de cierta edad. Ahí empezó el enemigo. Pero nosotros vemos en el desierto, cuando después que Juan lo presenta, ¿no es cierto?, lo ordena como sacerdote, como un ministerio profético, fue lavado y fue levantado, y cuando salió de las aguas, vino el Ruach de nuestro Padre sobre él. Y el Ruach lo llevó al desierto. Ya, hijo, vamos, porque tenemos que hablar allá con el perverso en el desierto. Y el enemigo vino para acá, yo así, porque a él le había sido dado todo esto, a través de Adán y Eva, a él le fue entregado. Estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y le dice, bueno, si eres hijo de Elohim, dile a estas piedras que se convierten en pan porque tienes hambre. Entonces nuestro Melech, en el poder del Ruach, le dice, escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre de comida para su carne, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá. Y empieza a deshacer las obras del enemigo. Y hasta aquí nomás. Él vino a darle un término al enemigo, a la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde aparece eso?
En el capítulo 7 de Romanos, de los escritos a los dispersos en Roma, el apóstol está hablando, ¿cierto?, el pecado que mora en mí, al rebelde, a este espíritu que mora en mí, y lo empieza a identificar. Veo un personaje en mí que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero. Un personaje que lo gobernaba, y él está enseñando por el Ruach. Entiendan, él está enseñando por el Ruach. Esta ley del pecado y la muerte, el que me gobierna y hace y me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero. Y aparece en el capítulo 8. Extraordinario. Miren lo que dice. Ahora pues ninguna condenación. Sí, po. No hay. Ya no está esa ley del pecado y la muerte, que es juicio, que es condenación. Ese estaba condenado. Ya no hay condenación para los que están en Mashiach Yahshua, para los que hayan sido, ¿no es cierto?, sacrificados, los que fueron sepultados. Fíjense que todos nosotros fuimos sepultados juntamente con nuestro Mele. ¿Dónde? Donde Él fue sepultado. Pasamos por ahí, en esa cueva, que nosotros podemos decir una cueva maravillosa, gloriosa, en la cual fue introducido nuestro Melech. Y todos fuimos sepultados, dice la Escritura, en el capítulo 6. Lean, conozcan. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó a los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos sepultados juntamente con nuestros Meles ahí en la cueva. Es un acto poderoso de obediencia y de fe, uno de creer, y uno fue para allá. Pero ¿a qué teníamos que nosotros morir? Al viejo hombre, a este mundo, al que gobernaba este mundo, el príncipe, la potestad del aire, la ley del pecado y de la muerte. Eso nuestro Padre venía a darle un término, hasta aquí nomás. Ya. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua. Sí, ya no está esa ley del pecado y la muerte. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Y aquí dice, y aquí deberían ponerle, los que no andan conforme a este espíritu, deberían haberlo identificado. Porque aquí en el 7 está identificándonos. Hay un personaje que actúa en mis miembros y me lleva cautivo. O sea que ya no soy yo, sino este espíritu que está en mí el que hace las cosas, el que me gobierna. Y aquí está, en el capítulo 7 del versículo 7 en adelante. Y aquí lo está hablando. Y pongan atención. De manera que los mandamientos de la Torá a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno. Bendito nuestro Padre. ¿Cómo ustedes pueden decir que el apóstol Pablo vino que nuestro Meles vino a abolirlo? No, él vino a abolir a la ley del pecado y la muerte. Él vino a darle término a deshacer todas esas obras que entraron por Adán, las obras de las tinieblas, de este espíritu de pecado y de muerte. Esta ley del pecado y de la muerte. Sigamos leyendo. Capítulo 8. Voy a volver a leer. Ahora pues ninguna condenación. Ahora pues en ninguno de los que han obedecido está este condenado. Esta ley del pecado y la muerte. Los que no andan conforme, dice, los que no andan conforme a este espíritu, porque los que andan conforme a este espíritu y son gobernados, sino conforme al Ruach, porque a todos los que iban a ser liberados, este espíritu, esta ley del pecado y de la muerte gobernada este espíritu. Pero ahora viene el Ruach de nuestro Padre, que es denominada así en el verso 2. Porque la ley del espíritu de vida, porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Libertad. Eso viene nuestro Padre a hacer, a darte libertad de la ley del pecado y de la muerte, y a darle término a esa ley, no a la Torá. No a la Torá. No a la Torá. ¿Entiendan?
no a la Torá. De manera que la Torá, a la verdad, es Kadosh, es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno, dice el apóstol. ¿Y cómo? Ustedes, no, este espíritu engañoso los tiene engañado a todos ustedes. Estas doctrinas que vienen de Constantino y a través de esta congregación, ¿no es cierto?, católica perversa, y después todas las denominaciones porque son una rama de ese catolicismo, y que obedecen a Constantino, son rebeldes, se reúnen el día de la adoración al sol, no guardan los mandamientos, no los guardan, no guardan las fiestas solemnes de nuestro Padre, son rebeldes. Y nuestro Padre estableció sus fiestas solemnes, sus días de reposo, sus lunas nuevas, la fiesta solemne de Pesaj, la fiesta solemne de los panes sin levadura, la fiesta solemne, ¿no es cierto?, de presentar las gavillas, vale decir, para que nuestro Padre bendiga los frutos. La fiesta solemne de Shavuot, la venida del Ruach. La fiesta solemne en las salidas del año. En el séptimo mes, la fiesta de las trompetas. A los 10 días, Yom Kippur, el día del perdón. Y el día 15, que es para la fiesta de las cabañas Sukkot, donde nació nuestro Meres, las fiestas de las cabañas. Por 8 días. Todos los que no conocen, lógicamente que no conocen a nuestro Padre. Lo más grave es que ustedes no conocen a nuestro Padre. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre Elohim, único y verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien usted ha enviado. Juan capítulo 17, de verso 3 en adelante. 3. Pongan atención. Entonces, ¿quién vino a dar término nuestro Padre por medio de su Hijo? Manifestando la ley del Espíritu de vida para quitar el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Dónde está eso escrito? ¿Conocen ustedes eso? El acta de los decretos que había contra nosotros. Bendito nuestro Padre. Bendito nuestro Padre. Ya, miren, vamos a leer aquí del capítulo 2 de Colosenses. En este entendimiento, en esta revelación del Ruach, no con una mente humana. Pongamos atención. Del capítulo 2, dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, a los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de nuestro Padre Elohim y de Mashiach. Ahí está. En quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento, de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy presente en el cuerpo, no obstante en Rúa estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra obediencia en Mashiach. Por tanto, de la manera que habéis recibido a nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, andad en él, arraigados sobre edificados en él, en nuestro Melech, y confirmados en la obediencia, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Qué cosa? Abundando en el conocimiento. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach.
porque en él habita corporalmente toda la deidad de nuestro Padre Elohim. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, al echar de vosotros la ley del pecado y la muerte, al echar de vosotros la desobediencia y la rebelión, en la circuncisión de Mashiach. Y a eso se refiere la circuncisión, es quitar la ley del pecado y la muerte. Fuera. Sepultados con él. En el sacrificio en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la obediencia y en el poder de nuestro Padre Elohim que le levantó a los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, él os dio vida juntamente con nuestros Melech, perdonando todas nuestras faltas, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, y ahí lo venció en el sacrificio, y despojando a todos los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra a lo que ha de venir, pero el cuerpo de... Y aquí está hablando, y todos lo entienden al revés. ¿Pero qué fue quitado? Nuestro Padre, a través de la obra del sacrificio, viene para acá y anula una ley, anula el decreto, el acta que fue entrada ya por Adán. En Adán se decreta un acta de juicio eterno. Ese juicio eterno obedece a la ley del pecado y de la muerte. Y ahí nuestro Padre viene por medio de Yahshua y nos hace la circuncisión para sacar a aquel, al inmundo, a esta ley del pecado y de la muerte. Ese es el término de la ley del pecado y de la muerte. No la Torá de nuestro Padre. La Torá de nuestro Padre, aquí está hablando el apóstol, es santa, es justo, y el mandamiento santo, justo, bueno. ¿Cómo yo lo voy a menospreciar? Entonces, para que podamos ir conociendo bien, algunos también ocupan y entienden, ¿no es cierto?, este texto. Miren, entienden que este texto que está escribiendo aquí el apóstol, miren, para que pongamos atención, que algunos dicen, ¿no es cierto?, cómo el apóstol dice que todo el conocimiento lo tengo por basura. Ya, aquí está, en Filipenses capítulo 3. Y no entienden. Y es, bueno, para que al que le es concedido entendimiento y comprensión, tiene ya esta claridad. Pero al que no se le ha concedido entendimiento y comprensión, porque todavía está el engañoso adentro, no ha sido quitado la ley del pecado y la muerte y piensa, ¿no es cierto?, carnalmente. Mire, pongan atención. Por lo demás, hermanos, aquí estoy en Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en nuestro Melech. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de la congregación, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Rúa servimos a nuestro Padre. Somos de la circuncisión, que por el Rúa, ¿vio? Que somos gobernados por el Rúa. Y nos gloriamos en Mashiach Yahshua, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, sí. Del linaje, al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley del Talmud, porque dice, en cuanto a la ley de la doctrina de farisea, él fue enseñado a los pies de Gamaliel, el fariseo. ¿Qué le enseñó? Las costumbres. Porque si él fuese enseñado los mandamientos, ¿qué dice el mandamiento? No matarás.
amarás a tu prójimo. Y él lo habría hecho, ¿no es cierto?, con toda perseverancia. Si él hubiese dicho, yo estoy sujeto a los mandamientos. Pero empezó a perseguir, po, y empezó a matar. Consentía, ¿no es cierto?, con la muerte de Esteban. ¿Vio? Entonces, ¿qué doctrina había? ¿Qué conocimiento tenía él? El conocimiento de los ancianos, basado, ¿no es cierto?, en la doctrina farisea rabínica. Obedecía al Talmud, obedecía a los consejos de los ancianos. Ya. En cuanto a la ley del Talmud, en cuanto a la ley del pecado, le pondría aquí, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor. En cuanto a justicia, que es en la Torá, irreprensible. Claro, en cuanto a qué, en la Torá de la ley talmúdica. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Mashiach. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yahshua. Vio, él tenía un conocimiento humano, carnal y diabólico. El conocimiento de Mashiach Yahshua, mi Salvador, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar esta excelencia del conocimiento. Y conoceréis la verdad y la verdad os dará libertad. Y aquí está. Aquí se cumple lo que dice en Juan capítulo 8, verso 31. Y conoceréis la verdad y la verdad te dará la libertad. ¿La libertad de qué? De la ley del pecado y la muerte. Entonces lo que está hablando aquí, porque el apóstol, si hubiese sido celoso, irreprensible en cuanto a los mandamientos, estaría delante de él, ¿no es cierto?, el mandamiento: no matarás, llamarás a tu prójimo. No habría matado. ¿Vio? ¿En qué fue enseñado en todo? ¿Conocía los mandamientos? A lo mejor los conocía, pero no lo entendía, sino que para él era lo más importante la ley del Talmud, los consejos de los ancianos, la doctrina rabínica farisea. Entonces, nuestro Padre amado, porque de tal manera Él amó al mundo, y todos los judíos estaban esperando la restauración. Todos sabían que iba a venir, ¿no es cierto?, un Salvador, un Yeshua, un Salvador. Porque así fue también en el libro de Jueces, le envió Salvador y Salvador. Fíjense, Gedeón, Jefté, Sansón. Vean, Salvador dice, y la traducción dice Yeshua, salvación. Nos envió un Salvador. Y aquí nuestro Padre está enviando un Salvador, su Hijo amado. Porque de tal manera Él amó a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo amado, su unigénito, en sacrificio para que todo aquel que le obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sea quitado esa ley del pecado y la muerte a través de un procedimiento. Porque nuestro Meles empieza a entregar antecedentes. ¿Cómo? La única forma, ¿no es cierto?, de que sea quitado esa ley del pecado y la muerte es apelar a la obediencia. Porque allá que lo que se estableció, la desobediencia, un acta de los decretos, ¿no es cierto?, basado en la desobediencia, muerte. El pecado es transgresión al mandamiento, es la desobediencia. Entonces, se constituye, ¿no es cierto?, un acta de decreto de condenación y de desobediencia a través de Adán y Eva. Pero por medio de Yahshua empieza la proclamación llamando a la obediencia, a obedecer este mensaje, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque había un acta un acta de los decretos que era condenación. Todos estamos destituidos, como lo dice el apóstol. Lo estábamos recién leyendo en Romanos. Porque tanto como judíos y gentiles están destituidos. Y así lo dice. Y si tú te vas al libro de Lucas, en el capítulo 1,
Zacarías profetiza y ahí lo menciona en el capítulo 1. Pongan atención. Lucas capítulo 1, del versículo 77. Para dar conocimiento de salvación al pueblo de Israel, para perdón de sus transgresiones, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó de alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. Yo soy la luz. Nuestro Melech dice, yo soy la luz. ¿Para qué? Para dar luz a los que habitan, para dar salvación, que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. El apóstol Pablo nunca dijo que nuestro Melech y nuestro Padre iba a dar término a los mandamientos. Él vino a dar término a la ley del pecado y de la muerte. Hasta aquí nomás. Porque para eso fue enviado nuestro Melech, para deshacer las obras de las tinieblas que entró por Adán. Y todos tienen que aprender. Nuestro Padre les conceda poder aprender, conocer, entender. Miren, pongamos atención lo que habla el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Amén. Para que seamos llamados hijos de nuestro Elohim. Sí, a través, ¿no es cierto?, de su intervención gloriosa. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a nuestro Padre. Amados, ahora somos hijos de nuestro Padre y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, como le veremos a Él, como Él es, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que desobedece, infringe también los mandamientos, la Torá. Pues el pecado es infracción de los mandamientos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, para quitar la ley del pecado y la muerte. Y no hay pecado en nuestro Melech. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto y no le ha conocido. ¿Vio? Todo aquel que peca y dice, no, si mi padre me va... No, estás hablando de tu padre, el enemigo. Porque si eres hijo de Elohim no vas a pecar. Temor. Un temor delante de la Torá. Y sabéis que Él apareció para quitar, para deshacer nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, la desobediencia, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, engañó a Eva. Para esto apareció el Hijo de nuestro Padre, para deshacer las obras, para quitar las obras, para quitarla con una ley gloriosa, mediante la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua, que me libra de la ley del pecado y la muerte. Esa ley viene a quitar del pecado y la muerte. ¿Cómo va a quitar la Torá? Indoctos. Hay ignorancia absoluta. Miren, todo aquel que es nacido, que todos dicen, mirad cuán amor nos ha dado el Padre porque nos ha llamado hijos, ¿no es cierto? Ya. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de nuestro Padre Elohim permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Entonces el apóstol vio, si él dice que él era irreprensible en los mandamientos, no conocía los mandamientos. Porque aquí amarás a tu prójimo y no matarás. Son dos cosas muy importantes. Y si él dice que era irreprensible, como Zacarías y Elizabeth, que el Ruach
Nuestro Padre se refiere a Él. Nuestro Padre se refiere a los padres de el profeta Juan. Ambos eran justos y eran irreprensibles en todos los mandamientos. Pero aquí el apóstol está hablando que era irreprensible a través de la ley talmúdica. Porque si hubiese sido irreprensible en los mandamientos, ¿tú los conoces? ¿Tú los conoces? Ahí está. ¿Tú los conoces los mandamientos? Éxodo capítulo 20. Tienes que conocerlo para poder entender bien la Torá, o si no vas a andar siempre por las tinieblas, perdido. En sombras de muerte vas a andar, involucrado en la inmundicia, en los pecados. Miren, pongamos atención, Éxodo capítulo 20. Y habló nuestro padre Elohim todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahweh, tú Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Empiezan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, debajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pon atención. O sea que el apóstol Pablo amaba a nuestro Padre y guardaba sus mandamientos. No, porque él se regía en una ley talmúdica. No tomarás el nombre de nuestro Padre Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días nuestro Padre Elohim hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Hablaba de todos los seguidores, de todos los que obedecían las buenas nuevas, de todos los que obedecían a nuestro Padre por medio de Yahshua. No codiciarán la casa de tu prójimo, no codiciarán la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿El apóstol tenía claro estos mandamientos? No, porque él empezó a perseguir a la congregación de los santos en luz por medio de Yahshua HaMashiach. Y nuestro Padre, por medio de la obra de Yahshua HaMashiach, le salió al encuentro camino a Damasco. Y él determinó, ya, este va a ser, yo voy a intervenir en él. Como están empecinados, yo lo voy a hacer, ¿no es cierto? ¿Y cuánto ha de padecer por mi nombre? Y le empezó a enseñar la Torá. Y él le dio conocimiento de la verdad por medio del Ruach. Y colocó al lado a él a Bernabé y empezó a ser enseñado en la Torá. Todo, nuevamente. Y toda la otra información, basura. Y ahí lo está diciendo en Filipenses capítulo 3. Todo este conocimiento, ¿no es cierto?, del Talmud y de la doctrina rabínica, y era irreprensible, basura, para alcanzar las excelencias del conocimiento de nuestro Padre por medio de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué vino a dar término nuestro Padre por medio de su Hijo? A la ley del pecado y de la muerte. No la Torá, no los mandamientos. Y además Él no vino a cumplirlo por nosotros. No, si Él vino a hacerlo para nosotros porque nosotros no podíamos. No, 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 no. Dice, amarás a tu prójimo. Mandamiento. Y esta es la Torá. Y está el primer gran mandamiento. ¿Ve que le preguntaron cuál era el primer gran mandamiento?
¿Conoces el primer gran mandamiento? Y algunos lo pueden, y lo recitan, ¿ah? Amarás, lo recitan. Ya. ¿Es una realidad en ti? ¿Es un mandamiento que tú obedeces? ¿O lo hablas nomás y se cae al suelo? Pongan atención, Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Dónde? En la tierra prometida. Para que temas a Yahweh tu Elohim guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y tu hija, y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya, ¿no es cierto?, y andes por camino de verdad. Y os multipliquéis, como te ha dicho nuestro padre Elohim de tu padre. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te estoy diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, de toda abundancia que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viña, olivares que no plantaste, luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Yahweh, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Yahweh tu Elohim temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Pusieron atención? Y le preguntaron a nuestro Meler, los escribas y fariseos, Rabí, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Si él lo estaba dictando acá. Amarás a tu padre Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y amarás también a tu prójimo como a ti mismo, porque es el mandamiento. Y entre amarás a nuestro Padre y amarás a tu prójimo, si amas a nuestro Padre, porque vas a cumplir todo, los guarda. No como algunos dicen, no, si él dice no amarle a él y amar al prójimo. Ignorancia. ¿Quién dice eso? El enemigo. Porque todavía no le han sido abiertos, todavía no ha sido libertado, todavía no ha sido sacado la ley del pecado a la muerte. ¿Qué viene a darle término a nuestro Padre por medio de su Hijo? Término a la ley del pecado y de la muerte. No a la ley de su Torá gloriosa. No, si Él es. Vuelvo a decir, Él es. Salió de su boca, es eterno. Es por eso que nuestro Melech, ahí en el libro de Hebreos, cuando le viene a dar término a los oficios sacerdotales, a los sacrificios, porque nuestro Melech, ¿no es cierto?, es el Cordero, el Cordero solemne, glorioso, puro, sin pecado, venció al enemigo. Nuestro Padre establece por medio de su Hijo el término de la ley del pecado y de la muerte. Pero Él es la prolongación de la Torah porque Él es el Salvador. Porque entre los que están en el mundo y nuestro Padre viene a través, ¿no es cierto?, de su reino y lo habla nuestro Melech ahí en nuestro Padre Abraham cuando está, ¿no es cierto?, el rico y Lázaro. Padre Abraham, por favor, manda y mójame que estoy aquí en un fuego, un ardor. No se puede, porque nos separa un gran abismo. Y nuestro Melech es el Salvador, es el puente que te lleva por medio de la obra. Te hace nacer del Ruach y por el Ruach tú puedes pasar. Una vida gloriosa, tú puedes pasar al reino y ser plantado en los atrios de nuestro Padre.
pero tiene que ser quitado la ley del pecado de la muerte. ¿Y dónde fue quitado? Ahí en el sacrificio. Nuestro Padre venció al enemigo, ahí en el sacrificio de su muerte y su resurrección. Voy a estar 3 días, 3 noches y 3 días, y voy a levantar con poder. Y antes que fuese levantado, le arrebató a aquel que tenía el imperio, las llaves del imperio, del abismo y del Seol. Y el enemigo fue vencido. Y ahí se cumple para todos los discípulos y les es quitado, ¿no es cierto?, la ley del pecado y la muerte. Y puede venir el Ruaj. Antes no se podía. Después de la resurrección vino el Ruaj. Él se los profetizó antes y se cumplió. Ustedes tienen el Ruaj, se los dice. ¿Ah? Pero tenía que venir. Pero antes que viniese el Ruaj, tenía que ser quitado la ley del pecado y la muerte, porque no pueden estar los dos. Tiene que ser una vasija, ¿no es cierto? Un odre nuevo. Ese odre nuevo se cumple. Es quitado, ¿no es cierto?, el sucio, el inmundo, la ley del pecado y de la muerte, para que pueda venir el Ruaj del reino de los cielos. Este lugar, este odre, es santificado, es purificado. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio. Nuestro Padre viene a quitar, a eliminar. Él sí que ahí viene a abrogar la ley del pecado y de la muerte, no la Torá, no son mandamientos. Yahshua es la Torá viviente. Nuestro Padre le conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio de poder entender y comprender esto tan grande, esta enseñanza tan gloriosa. Nuestro Padre les bendiga a todos ustedes y les conceda este beneficio, de que se puedan arrepentir para conocer la verdad y sean librados de la ley del pecado y la muerte. Un gran saludo y nos estaremos viendo en otra oportunidad.